mucho gusto estar aquí con todos ustedes para hablar de esta situación que estamos viviendo, de lo que son las adicciones y la falta de sentido de vida. Estamos reunidos ahorita, personas interesadas en ver qué podemos hacer para poder aportar algo y que este mundo sea mejor de como lo encontramos. Y bueno, por eso me da mucho gusto saludarlos. Veo algunas personas conocidas, otras no, y bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. Voy a iniciar justamente esta plática de la pérdida de sentido en la vida, hablando de la situación actual por la que hemos estado viviendo. Es una situación que realmente ha sido muy difícil y dolorosa, situación en la que se caracteriza por pérdidas, ¿no? Pérdidas en muchas áreas de nuestras vidas, pérdidas si lo vemos desde la parte de qué hemos perdido en este 2020-2021, y desde aquí seguimos viendo cómo ha habido pérdidas humanas. Para muchas personas, para muchas familias, han tenido la desgracia de perder no solamente un familiar, sino varios familiares, y esto ha sido muy triste, ¿no? El ver cómo familias han perdido hijos, esposos, padres, tíos, porque realmente si hablamos de esta situación, lo que ha hecho la pandemia ha significado pérdidas en muchas áreas de nuestras vidas. Aparte de las pérdidas humanas que hemos tenido ante esta situación, vemos que también ha habido pérdidas económicas. Un dato muy interesante en cuanto a esta situación es que más del 75% de las personas que laboran han reducido sus ingresos. Esto es realmente alarmante y esto nos habla de la situación que estamos viviendo. Volvemos a lo mismo, pérdidas. Si hablamos también en cuanto a la parte escolar, vemos que muchos niños y jóvenes han perdido la parte de su educación, de ir a la escuela. Entonces, muchos niños, por las mismas situaciones, han dejado de ir a las escuelas, muchos otros, igual en universidades, han dejado por un momento de poder continuar sus estudios y hablamos de pérdidas. También esta situación ha simbolizado pérdidas en la salud, en muchas enfermedades, hablamos de pérdidas, y hoy estaremos también centrándonos en la pérdida del sentido en la vida. Con esta situación que significa toda esta pandemia, que hay que considerar que es una situación que se ha salido en muchas áreas de las manos y que para nosotros podemos identificar cómo vamos enfrentando esta terrible situación, que cada día vamos viendo de qué manera nos vamos adaptando, nos vamos cuidando, pero no hay que olvidar esta característica que es las pérdidas y lo que decía, la pérdida del sentido de la vida. La pérdida de este significado, de vivir una vida plena, de vivir una vida con sentido. Y de esta situación, que para muchas personas es cómo me adapto a estar en el encierro, a estar con esta baja economía, con esta falta de educación, cómo le hago para salir adelante de esta situación, que no podemos cerrar los ojos a lo que estamos viviendo. Pues muchas personas como tratan de irse hacia un poder por el placer, placer, prestigio y precio. Esta es una condición del mundo contemporáneo. O sea, ya estábamos tendiendo hacia vivir de acuerdo con la búsqueda de poder,
Y esto si veamos, por ejemplo, en las relaciones de pareja, las relaciones familiares, está este poder, la lucha de poder. A veces no es una relación de amor, una relación pareja, sino que se ha establecido dentro de las familias este poder, esta búsqueda de poder. Con esto vemos uno de los datos importantes que se ha visto a raíz de esta situación, que es la violencia familiar se ha intensificado. Con ello va generando toda una crisis familiar y vemos que ante esa crisis, ante esa desesperación, el estar en casa encerrados con una familia que es distante, con una familia que no se conocen, que la comunicación ya estaba perdida y que ahora hay esta violencia en la manera de comunicarse, de relacionarse. Es muy triste, seguramente ustedes han escuchado algunos casos, o como por ahí dicen, ¿no? La prima de mi prima o por ahí alguien habla de esta violencia familiar. Vemos que las cosas han sido difíciles, sé que tenemos que tener esta comprensión hacia pues lo que está sucediendo, pero también es una realidad que las cosas, si no nos detenemos a reflexionar sobre lo que está pasando, nos podemos ir hacia un vacío existencial. Por otro lado, imagínense cuántas personas en estos momentos, por esta situación de la violencia familiar, de la pérdida de la economía, de la pérdida del trabajo, de la pérdida de salud, ¿cuántas personas no estarán buscando a través de un momento de placer el consumo de sustancias adictivas? Vemos otro dato real de la situación, que el aumento del alcoholismo se ha presentado. Entonces, es otra realidad. Personas que están en sus casas encerradas con esta gran desesperanza, que han aumentado este consumo y este abuso de alcohol en su hogar. Por otro lado, vemos también la parte de la búsqueda del prestigio, del reconocimiento, y muchas personas también nos han comentado que estaban acostumbrados a vivir tan de afuera hacia adentro, con esta parte de buscar estímulos externos, de buscar ese reconocimiento cuando dicen es que estaban acostumbrados a estar constantemente en estímulos externos, que el momento de que me encierro en mi casa y que sabemos que ya ahora cada día estamos abriéndonos y saliendo un poco más, pero no deja de ser real la cuestión de la pandemia, o sea, seguimos, ¿no?, con la pandemia, pero cómo se ha también intensificado el estar encerrados. Y me decían, Laura, es que los días son tan monótonos, día tras día, lo mismo, estar en la casa, encerrados, con la misma dinámica, y eso me lleva también a un vacío existencial. Y por otro lado, el día de hoy me comentaba una persona, me dijo, fui a un centro comercial después de muchísimos meses, ¿no?, que no iba. Me dijo, parece que regalan las cosas. Me dijo, me fui a las tiendas a comprar. Me dijo, está llenísimo, está la gente comprando. Me dijo, parece que hubiera esta oferta. Y bueno, ya empezamos a ver las ventas nocturnas y la gente como una fuga ante una realidad que no queremos ver, también se van por la búsqueda de las compras de lo material. Aquí le puse la P de precio por lo material, porque en realidad así nos podemos aprender estas P, 4 Ps que nos llevan al vacío existencial. Las personas que conocen de marketing seguramente conocen las P's de marketing, que nos habla de cuáles son los conceptos para el marketing, y de esta manera para mí yo pongo las 4 P's del vacío existencial, que son la búsqueda de poder,
la búsqueda de placer por placer, la búsqueda de prestigio o reconocimiento, la búsqueda de precio, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar al otro lado del sentido de la vida, de vivir una vida con sentido. Esto nos va a llevar al vacío existencial. Es en la búsqueda de tener. Fíjense cómo desde aquí es, quiero tener placer por placer, que esta condición nos lleva a un abuso de sustancias adictivas y como consecuencia a una adicción. Por otro lado, vemos que este vacío existencial también es una sensación que muchas personas están viviendo y dicen, es una sensación, el vacío existencial es una sensación de falta de sentido en la vida, de tedio, de no saber para qué se vive, lo cual lleva al aislamiento y deterioro de la relación con la familia y la sociedad. Entonces, es una realidad actual que muchas personas están en esto, están viviendo esta situación. Y por otro lado, hemos escuchado que actualmente, por ejemplo, en mi caso como terapeuta, esta semana escuché de un joven que tuvo un intento de suicidio. La semana pasada escuché otra chica que intentó suicidarse. Hace 3 semanas escuché otro caso de una señora que a raíz de las situaciones enfermó y también con una desesperanza. Yo no sé si por estar cada vez más en con el foco de atención en esta situación, escuchamos y seguramente el incremento de los suicidios, intentos de suicidios, está también relacionado con lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, es algo ante el cual no podemos cerrar los ojos. La gente está frustrada frente a la condición actual. Hay una frustración existencial y esta frustración existencial duradera desencadena en un vacío existencial. Frustración ante situaciones que me gustaría que hubieran sucedido y no pasa. Estoy frustrada porque no encuentro trabajo. Estoy frustrada porque no me recupero pronto. Estoy frustrada porque no puedo parar de comer, porque no puedo parar de tomar, porque no puedo hacer que las cosas sean diferentes de cómo están sucediendo. Fíjense, también otra de las situaciones difíciles es que las personas que están enfermando de COVID, la recuperación es muy larga, ¿no? O sea, la recuperación puede durar varias semanas y volvemos a lo mismo, esta frustración de ya me estoy curando, me estoy cuidando, estoy tomando medicamentos, estoy encerrado y no me curo y no salgo adelante. Entonces, otra vez es una frustración existencial. Por eso esta época que estamos viviendo es una época histórica, en donde o aprendemos a responderle a la vida con sentido y aprendemos a darnos cuenta de que tenemos que jugar un papel importante en cuanto a vivir y descubrir el sentido de nuestro sufrimiento, o muchas personas caerán en esta desesperación, en esta desesperanza y en este vacío existencial. Es un fenómeno que cada vez escuchamos más y que, bueno, es comprensivo por todo lo que se está viviendo. Se dice que el origen del vacío existencial se da en la medida que el individuo encuentra limitada su voluntad de sentido. El vivir una vida con sentido, el vivirse plenos, el vivirse agradecidos. Entonces, ante esta situación oscura, limitante, pues es justo, las personas están viviendo ante esto una falta de sentido en la vida. Dentro de este vacío existencial, vemos que los síntomas del vacío existencial es la depresión, la agresión y la adicción. 3 trastornos, 3, la depresión,
con la adicción, más la agresión, 3 síntomas, 3 situaciones que son la neurosis del mundo actual. La neurosis en cuanto a cada día hay más personas con depresión. Y aparte, imagínense, es un trastorno que simplemente con presentar ciertos síntomas por 2 semanas, por más de 2 semanas, ya desde ahí ya estamos hablando de que se puede diagnosticar como una depresión, ¿no? Sabemos que se necesitan ciertos síntomas para poder diagnosticar una depresión, pero si esos síntomas, si esa aparición de una tristeza constante durante el día, la falta de interés por las cosas, una alteración en el apetito y demás, pues ya estamos hablando de una depresión. ¿Y cuántas personas, por lo menos las personas que estamos aquí, cuántas personas de las que ahorita en estos momentos nos acompañan ya vivieron una depresión en estos 2 años, 2020 y 2021? ¿No? Entonces, pues es una realidad que sí es impresionante porque esto está sucediendo. Ya hablar de depresión, está deprimida, ya a veces está hasta normalizando y decir sí, sí hay una depresión y ya no le damos tanta importancia, pero sí tiene una gran importancia. Depresión puede generar una depresión mayor y esta depresión obviamente va acompañada de una sensación de falta de sentido de vida. En la depresión, una de las características que sucede es que hay una visión de túnel, las cosas se tornan grises, la visión se cierra, hay una apatía, hay un cansancio, ¿no? Este desinterés y este cuestionamiento, ¿no? De ¿y qué sentido tiene la vida? Entonces, desde ahí, casi estoy segura que todos aquí conocemos a alguien que en esta situación ha vivido una depresión. Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, que ahorita entraré en este tema, él decía que cada época tiene su propia neurosis y que la neurosis del mundo actual son estos 3, la depresión, la agresión y la adicción. Y con la pandemia se intensificó estas 3. Entonces nos habla de que la manera en la que estamos viviendo no es la manera adecuada. No es que la manera en la que estamos viviendo se haya generado a raíz de la pandemia, sino ya se venía viviendo a través de décadas una tendencia a irnos hacia el tener, el hacer y no al ser. Una tendencia de tener, como les decía, poder, placer, prestigio, precio. Otra tendencia al hacer, pero sin detenernos hacia nuestro ser. Hoy, ¿quién quiere ser? Hoy, ¿quién va siendo? Entonces, desde aquí, pues esta situación, volvemos a comprender, se intensifica con esta pandemia y se va generando cada día más depresión en las personas. Junto con esto, vemos lo que les mencioné, la agresión. Agresión, violencia. Si se fijan, ya nada más así como cómo nos relacionamos con nosotros. ¿Cuántas veces por la desesperación, imagínense una familia, ¿no? Con los padres sin trabajo, con los padres desesperados por la economía, endeudados, con las tarjetas de crédito al tope, sin encontrar trabajo, enfermos, y pues desde ahí cómo se relacionan con sus familiares, ¿no? ¿Dónde quedaron el ser amables, el ser atentos, el comunicarse respetuosamente, el considerar al otro? Ya simplemente los modales,
¿no? Cómo nos comunicamos con el otro y bueno, si todos esos factores están alrededor, pues imagínense las consecuencias que está teniendo en cuanto a la agresividad y la violencia familiar. Por ahí alguna vez seguramente lo han vivido o lo han escuchado, que a veces a las personas que más queremos o a las personas que más confianza le tenemos son a las personas que más agredimos, que nos sentimos con ese poder de insultarlos o de agredirlos o violentarlos. Esto también tiene que cambiar. Esto también tiene que cambiar, reflexionar, donde tú eres capaz de relacionarte atenta, amable y respetuosamente con tus familiares, con tus seres queridos. Porque vamos lastimando a esos seres queridos con la manera de cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos con ellos. Entonces, detengámonos a reflexionar también sobre este síntoma del mundo actual, de esta situación del 2021, cómo estamos relacionándonos y qué tanto tú estás promoviendo la violencia en tu hogar, ¿no? La violencia, y aquí hablo de la violencia en general, no nada más la violencia de género, no nada más la violencia hacia la mujer, sino en general hacia la mujer, hacia los hijos, hacia los esposos, hacia todos en general, los miembros de la familia. Y es un tema que no podemos ser indiferentes ante esa situación. Hay muy bajo manejo de las emociones, de la inteligencia emocional, que ya para esta época del 2021 ya sería un tema indispensable que todas las personas tenemos que conocer, aplicar y la inteligencia emocional. Y así como la inteligencia emocional, también hay la inteligencia espiritual. Ahorita entraremos a este tema, pero por lo menos básico, ¿no? La parte de si yo conozco y sé regular mis emociones, también lograré regular esa violencia para habilitar mi espíritu. Entonces, es otro de los síntomas del vacío existencial. Y bueno, el tercer síntoma es la adicción, ¿no? La adicción, que como les digo, cada día hay más personas con adicción, cada día hay más personas con abuso de alcoholismo que está generando una dependencia al alcohol. Y sorprendentemente también yo he escuchado cada vez más casos de un abuso de medicamentos. Como que hay personas que eso no lo toman en cuenta como adicción, pero fíjense cuántas personas en estos momentos están tomando ansiolíticos para bajar la ansiedad, porque esta depresión, agresión y adicción va acompañada de ansiedad. La ansiedad está al tope también en las personas. Y entonces, al no poder caminar o no saber cómo vivir una vida con sentido, todo esto se acompaña de ansiedad y lo primero en una cultura rápida, en una cultura donde queremos quitar los síntomas inmediatamente, donde no hay una tolerancia, no hay paciencia, no hay compromiso con el cambio, pues lo más fácil para muchas personas es tomarse ansiolíticos y sabemos que el consumo de las benzodiazepinas es un consumo que está generando mucha adicción. A mí me sorprende cómo jóvenes que dices de dónde sacan las recetas, cómo lograron, cómo se enteraron de todos esos medicamentos que están consumiendo para poder dormir. Jóvenes de 18 años, 20 años, 22, 16 años, que están ya consumiendo medicamentos. Y si hablo de jóvenes, volvamos la mirada también a los adultos, adultos mayores. No puedo dormir por la ansiedad tan fuerte que tengo. Y entonces, una gran cantidad de medicamentos para poder dormir y se va haciendo todo un círculo donde no se puede lograr estar en una vida plena, una vida llena con sentido.
Entonces sí es alarmante lo que estamos viviendo porque todo se ha complicado, porque cada vez se está tratando de sobrevivir ante estas situaciones, pero no se está viviendo plenamente. Y desde aquí vamos, las personas que están en estas situaciones, pues vemos que justamente están teniendo una pérdida de su sentido de vida y junto con ella una pérdida de la voluntad. Si hablamos, por ejemplo, de la adicción, ¿qué es y cuándo? ¿Qué es la adicción en el sentido de cuando le dices a alguien que tiene la adicción, que ya la está viviendo, o familiares de personas con adicción, y qué es lo que dicen? Hay una pérdida de voluntad. A esta pérdida de voluntad le llamaré voluntad espiritual, en el sentido de que las personas hablan y dicen, no puedo dejar de consumir, no puedo dejar de consumir. Por más que quiero, la compulsión es tan grande que consumo y consumo las sustancias adictivas y no puedo. Por lo tanto, hay una pérdida de la voluntad de la persona. En la adicción también hay una pérdida de la libertad. Considerando la libertad, la capacidad de elegir con conciencia. La verdadera libertad se encuentra en la dimensión espiritual del ser humano. La libertad es un valor específicamente humano. Y en esa capacidad de elegir con conciencia es otra de las acciones que en la adicción se ve perdida. Pérdida de la libertad. Y junto con la pérdida de la libertad está la pérdida de la responsabilidad. La libertad, cuando la vivimos desde la espiritualidad, siempre va unida con la responsabilidad. Y no hablo de la responsabilidad como obligación. Hablo de la habilidad para responder a la vida de acuerdo con mis valores. Esa es la verdadera responsabilidad, tener la habilidad para responder de acuerdo con tus valores. Y esto en la adicción desaparece. Hay otra pérdida de responsabilidad. También una pérdida de conciencia. No me di cuenta de, no supe lo que hice, no sé por qué lo hice. En la adicción vemos una pérdida de conciencia. Y si vivimos en una pérdida de conciencia, no podemos hablar de estar viviendo, sino de estar sobreviviendo. Entonces, otra pérdida significativa con la adicción. Otra más, por hablar para mí de las más importantes, es la pérdida de actuar con valores. Si no hay conciencia, si no hay libertad, no hay responsabilidad, no hay voluntad, entonces, ¿cómo vamos a pretender actuar con valores? La persona con adicción no actúa con valores. La persona con adicción va reaccionando ante los estímulos, pero no va decidiendo actuar con base en sus valores. Entonces, todas estas pérdidas de las funciones espirituales lleva a la persona a una pérdida de su sentido de vida. Estas son acciones que surgen de la espiritualidad del ser humano. Son funciones específicamente humanas. Son acciones de esta dimensión espiritual. Y al hablar de la dimensión espiritual, no estoy hablando de la religiosidad, estoy hablando de la religión, no estoy hablando de esa dimensión sabia, pura, esa dimensión profunda del ser humano. Entonces, cuando una persona está con adicción, pues justamente no hablamos de una persona honesta, sino una persona que vive desde la deshonestidad, desde la irresponsabilidad, desde desde sentirse preso por una falta de voluntad, por una falta de carencia de libertad, inconsciente, ¿no? Entonces podemos comprender por qué actúan como actúan,
porque en realidad su espíritu con la adicción se ha visto bloqueado. Se bloquea su espiritualidad y desde este bloqueo, desde este enfoque, no es que enferme la espiritualidad, porque la espiritualidad no es cuerpo, es una dimensión diferente al cuerpo. La espiritualidad no ocupa un espacio en nuestro cuerpo. La espiritualidad se manifiesta a través de nuestras acciones. Por lo tanto, esa espiritualidad se ve bloqueada y se empieza a vivir desde un cuerpo enfermo, desde una mente enferma, y entonces van viviendo, van sobreviviendo en ese vacío existencial hasta llegar a todas las consecuencias que tiene esta terrible enfermedad que es la adicción. Si estamos hablando que una de las consecuencias de la adicción son la pérdida de todas estas funciones específicamente humanas, ya sea como prevención de estos síntomas del vacío existencial o como recuperación ante estas pérdidas, estamos hablando que la psicoterapia específica para este tipo de situaciones es la logoterapia. ¿Pero qué es la logoterapia? La logoterapia es la terapia que parte de la dimensión espiritual y se dirige a ella. La logoterapia, no hablamos de psicoterapia, sino de logoterapia, ya que la logoterapia fue creada por Viktor Frankl, que fue un médico neurólogo judío que vivió en los campos de concentración y que ahí viviendo en los campos de concentración pudo comprobar que la logoterapia sí funcionaba al acompañar a las personas ahí, siendo presos del campo de concentración, a descubrir su sentido de vida. Entonces, desde aquí la logoterapia, la palabra logos, se le dio el significado de espíritu o de sentido, y es la terapia que acompaña a las personas a habilitar su dimensión espiritual. Es la terapia que acompaña a las personas a saber vivir una vida con sentido. La logoterapia, aparte de ser una psicoterapia, es considerada la tercera escuela de psicoterapia de Viena, también es una maravillosa filosofía de vida. Viktor Frankl fue un gran personaje con un gran espíritu, donde nos dejó una enseñanza muy significativa de cómo aprender a vivir una vida con sentido, aún en las peores condiciones. Imagínense él viviendo en el campo de concentración, él acompañando a personas a vivir en el campo de concentración. Y se veía que cuando una persona tenía un para qué vivir, un sentido de vida, un propósito que realizar en esos momentos, en esa situación, podían soportar las más duras condiciones. Por eso, en estos momentos, ante lo que estamos viviendo, ante las situaciones con las que estamos enfrentándonos, la logoterapia nos acompañará a descubrir el sentido de nuestro sufrimiento para poder encontrar ese sentido a pesar de las más duras condiciones por las que nos estamos enfrentando. Para mí es una psicoterapia muy importante en nuestros días, donde necesitamos ya no nada más quedarnos en lo psicológico, sino aprender a tener una filosofía de vida, un camino, una dirección, el saber cómo vivir, qué camino escoger, cómo responderle a la vida con sentido. Y esto nos los va enseñando la logoterapia. La logoterapia es una psicoterapia, como les digo, que no se centra en lo enfermo del humano, sino en lo humano del enfermo. La logoterapia nos centramos en lo humano, en la parte sana y sabia del ser humano, que es la dimensión espiritual. La logoterapia no se centra en lo enfermo, pues no se centra en la adicción como tal,
Para eso están los médicos, en los médicos psiquiatras especialistas en adicciones, sino la logoterapia se centra en cómo habilitar el espíritu de la persona con adicción. Por eso existe la logoterapia frente a las adicciones. La logoterapia frente a las adicciones, en donde nos centramos a conocer lo que es el ser humano y desde ahí poder habilitar y acompañar a la persona a que pueda habilitar su dimensión espiritual, que pueda habilitar su voluntad, su libertad, su responsabilidad, sus valores, ya sea como prevención de las adicciones, de la depresión, de la violencia, de la ansiedad, o como consecuencia o como recuperación. Entonces, desde la prevención en las familias, como en la recuperación de estos padecimientos, está la logoterapia, porque lo que necesitamos es que cada día haya más personas con un gran sentido de vida. Lo que necesitamos es que aprendamos a vivir como humanos, que aprendamos a habilitar nuestra dimensión espiritual y que no seamos presa de ese impacto social que nos ha llevado cada día a querer tener más poder, más placer, más prestigio y más precio. Es como abrir nuestra espiritualidad y habilitar nuestra conciencia para poder tener una vida plena, para poder caminar cada día con un sentido de vida y también en las situaciones difíciles poder encontrarle un sentido a mi sufrimiento, que no se me bloquee la espiritualidad, sino al contrario, porque si yo vivo desde mi libertad y desde mi responsabilidad y con estos valores, habilitaré mi espíritu y viviré de acuerdo con ese sentido de vida el cual voy descubriendo a través de la logoterapia. Pero si mi espíritu se queda bloqueado, lo que sucederá es que iré caminando desde un cuerpo enfermo, desde una mente enferma o desde una reacción impulsiva de mi cuerpo y de mi mente. ¿Cómo qué? Como un animalito, ¿no? Entonces, tenemos que comprender la maravilla que tenemos como ser humano, que somos como seres humanos. La logoterapia acompaña a las personas con adicción a habilitar su dimensión espiritual, como les decía, y dentro de este acompañamiento, cada día necesitamos que haya más personas preparadas, que haya más personas que conozcan lo que es la logoterapia. A veces la palabra logoterapia es difícil, a mí no, es difícil de entender. En lo personal digo, le hubieran puesto otro nombre porque a veces se confunde con logoterapia o con logotipos o con diseño, ¿no? Como que la palabra para las personas que no estén familiarizadas con ella, a veces cuesta trabajo entender. Pero la logoterapia, como les digo, si es logos, viene del espíritu, del sentido, necesitamos cada día más personas que puedan habilitar su dimensión espiritual, que puedan transmitir la logoterapia a más personas, hacer como esta cadenita, que podamos prevenir a las personas de caer en una adicción, una depresión, una violencia. Imagínense si cada uno de nosotros puede impactar, aunque sea en una persona, y pueda acompañar, estamos ya caminando para poder dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Es por eso que Clínica Paraíso, junto con el Centro de Estudios para el Sentido de Vida, estamos ofreciendo el diplomado de logoterapia frente a las adicciones. Este diplomado que inicia en enero del 2021, en este diplomado, lo que ofrecemos es todos los conocimientos teóricos y prácticos de lo que es la logoterapia, de esta filosofía de vida en donde nos centramos a comprender justo la antropología del ser humano, o sea, cómo estamos formados como personas. A veces es muy bonito hablar del espíritu y de la dimensión espiritual
y que el programa de los 12 pasos es un programa espiritual y que la logoterapia es una terapia espiritual, pero se han puesto a preguntar, ¿en qué consiste la espiritualidad del ser humano? ¿Qué es esto de la espiritualidad? ¿Cómo se habilita la espiritualidad? ¿Qué sí es y qué no es? ¿Qué impacto va a tener en nosotros vivir integrando la espiritualidad en nuestras vidas? Esta visión antropológica, este estudio de la espiritualidad, junto con los fundamentos de la logoterapia que nos indica cómo caminar, cómo realizar, cómo vivir en la vida con sentido, cómo responderle a la vida. Dice Víctor Frank, el fundador de la logoterapia, dice, a la vida no se le pregunta, a la vida se le responde. Y se le responde con tu actitud. Entonces, a veces queremos ayudar a otras personas, pero creo que desde aquí es importante que aprendamos nosotros mismos a vivir desde la logoterapia, a vivir una vida con sentido, a conocer esta filosofía de vida de la cual nos irá guiando y sabremos cómo caminar. En estos momentos ya necesitamos una guía. A veces estamos perdidos, no sabemos ni qué queremos, ni qué tenemos que hacer, ni qué podemos hacer. Hay una confusión de, a ver, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer? Las personas que estén en contacto con jóvenes es muy común que cuando les preguntas algo te dicen, no sé, ya está como una muletilla, ¿no? ¿De qué quieres? No sé, no sé, no sé. Hay una carencia de este autoconocimiento y de este sentido de la vida. Y si se fijan muchas veces cuando preguntamos, ¿y cuál es tu sentido de vida? No sé. ¿Y qué es lo que quieres? No sé. O sea, esta parte de la falta de sentido, de conocimiento, pues en este diplomado que iniciaremos en enero, es un diplomado que iniciamos los lunes de 9 de la mañana a 12. En este diplomado hablaremos justo de las cuestiones existenciales de la vida, de este sentido de la vida, del caminar y de cómo hacerle para poder prevenir y para que cada día haya menos personas con adicciones, con depresión, con agresión, con violencia. Es increíble cuando te vas metiendo a conocer sobre la espiritualidad. Es increíble porque saber que en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, hay una gran sabiduría, están llenos de valores, hay un gran valor, pero a veces no lo conocemos y a veces no sabemos cómo habilitarlo. Y nada más vamos como tapando hoyos, problemas, situaciones, y eso es a lo que les digo, a lo que le llamo el ir sobreviviendo. Cuando aún en las situaciones difíciles nos corresponde ir actuando con base en nuestros valores. Pero desde ahí, ¿no? Desde qué son los valores. A veces también nos preguntamos, ¿de qué valores hablas, Laura? ¿De qué son los valores morales? ¿Cuáles son los valores universales? No, ¿cuáles son los valores espirituales? No, ¿cuáles son los valores humanos? Entonces, a veces también nos quedamos confundidos con términos muy bonitos, pero no están a no han estado a nuestro alcance. Y entonces ahora es una gran oportunidad como para poder conocer a través de este diplomado que las personas que estén interesadas de verdad, ya muchos de ustedes y algunas caras de aquí lo han tomado y de verdad les pueden decir que es una experiencia increíble el poder integrar y poder conocer y poder tener otra o una filosofía de vida que te irá guiando para habilitar tu espíritu y así vivir una vida con sentido. Ante esta situación que es importante acompañar a la persona o acompañarnos a nosotros mismos, habilitar nuestra dimensión espiritual
para poder vivir una vida con sentido y así, desde aquí, centrarnos en lo humano de nuestras personas, así centrarnos en lo humano del enfermo, en lo humano, en la dimensión espiritual, para poder decir sí a la vida a pesar de todo. Esto, si lo puedes sentir, esto es lo que Viktor Frankl en el campo de concentración, para él, esto es la frase más importante. Y en estos momentos, si se fijan, ante todo lo que estamos viviendo y ante todas las pérdidas que mencioné y ante todas las situaciones, imagínense la fuerza espiritual que llegas a desarrollar y que en cada uno de ustedes está la posibilidad para con la cara levantada y mirando hacia el cielo, poder decir sí a la vida a pesar de todo. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Me escuchas? Alice, ¿sí? Sí. Hola, Alice. Oye, me encantó. Digo, llegué un poco tarde porque fui a una terapia antes de... Y yo quiero el diplomado. O sea, ¿tienes que ser psicóloga o algo para tomarlo? O... No. Fíjate que no, el diplomado de logoterapia frente a las adicciones, no tienes que ser psicóloga, no tienes simplemente ser una persona interesada en aprender la logoterapia. Es una persona, no tienes que tener inclusive, tengan o no tengan problemas de adicción, tengan o no tengan familiares con adicción. En realidad es un diplomado, un curso que dura un año, como les digo, los lunes de 9 a 12, donde vamos a ir conociendo todo esto que les acabo de decir. Entonces, es para cualquier persona interesada en conocer lo que es la logoterapia frente a las adicciones. Y es por Zoom. Sí, todo es por Zoom. O sea, esto nos ha ayudado que hay personas de Cuernavaca, personas de Chihuahua, personas de Mérida, de cualquier parte. Es por Zoom todos los lunes. Será a partir de enero. ¿Y cómo me inscribo? O sea, ¿dónde pido información sobre eso? Sí, ahorita en estos momentos ya seguramente Mariana y Alesa ya tomaron tu nombre. Ellas se van a comunicar contigo para darte toda la información y ellas estarán al pendiente de ti. Oye, Laura, ¿y tú trabajas con las personas que están ahorita ahí en la clínica? Yo lo que les he dado capacitación a todos los profesionales que trabajan en la Clínica Paraíso. Entonces, la Clínica Paraíso, junto con el Centro de Estudios para el Sentido de Vida, en el cual soy directora del Centro de Estudios para el Sentido de Vida, que es una escuela de logoterapia que tiene reconocimiento internacional, que tiene reconocimiento del Instituto de Viena de Logoterapia, y a través de nosotros hemos capacitado a cada uno de los profesionales de la Clínica Paraíso. Entonces, la Clínica Paraíso, todos los profesionales, desde la doctora, los terapeutas, tienen ya el diplomado y el conocimiento de la logoterapia. Entonces, es una filosofía que ya integraron ellos. Ah, ok. Oye, y otra cosa rápido para darle espacio a alguien más. ¿Tendrás algún libro, alguna película o algo que podamos, o sea, que podamos ver ahorita para, pues ahorita en este momento de que está nuestro familiar dentro de la clínica y que estamos así con tantas cosas que aprender y darle un sentido mejor a nuestra vida, nos pueda ayudar? Oye, sí, fíjense que va a ser muy interesante para todas las personas interesadas en el diplomado. Tenemos octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Para que se vayan preparando y en enero nos vemos los lunes a las 9 de la mañana. Para las personas que estén interesados, les voy a recomendar que empiecen a leer el libro de El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Ahí Mariana ya se los está enseñando, ¿no? El hombre en busca del sentido. Es que no veo a Mariana. Ahí está, se llama, si quieres apuntarlo, Viktor Frankl es El hombre en busca de sentido. Y en este libro, El hombre en busca del sentido, es el primer libro que escribió Viktor Frankl, que nos habla de su historia en el campo de concentración y de algunos conceptos
breves de la logoterapia y entonces pueden ya irlos leyendo. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. El hombre en busca del sentido, de sentido. Ok, gracias. Ya lo escribieron aquí en el chat de Zoom. Y cualquier cosa, recuerden, soy Laura Vélez del Centro de Estudios Sentido de Vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren pedir informes para el curso que van a dar de logoterapia, por favor, escriban en el WhatsApp de la Clínica Paraíso y se les van a dar ahí los informes para que puedan saber más información. Gracias, María. Bueno, ¿alguien más que tenga una pregunta? Levante la manito aquí en Zoom. Está en reacciones, es como una carita con un símbolo de más. Bueno, ahí está Gerardo. Por favor, adelante. Gracias, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias, Laura, por hablarnos de estos conceptos tan humanos, pero que a veces lo olvidamos tanto. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que en el caso de la adicción, no nada más hablamos de una adicción de la persona que consume, sino que esta enfermedad es una enfermedad de la familia. ¿Cómo aplica la logoterapia en apoyo a toda la familia? Sí, la logoterapia. Gracias, Gerardo. Hola, Gerardo. Fíjense que, claro, ya sabemos que la adicción es una enfermedad que contagia a la familia, ¿no? Vemos que en algunos casos dicen que la adicción contagió a 8, a 10, a 12 familiares, dependiendo del número de la familia. Entonces, estamos hablando del caso de la codependencia. También la logoterapia trabaja la codependencia. Estamos viendo también que está la logoterapia frente a la codependencia. Y es muy importante reconocer que las personas, aunque no tienen la adicción a las sustancias, a las drogas, sí tienen la adicción al familiar y también se bloquea la parte espiritual. Entonces es muy importante que los familiares de las personas con adicción también conozcan el cómo habilitar su espíritu, porque la logoterapia también trabaja frente a la codependencia. Gracias. También los invito a que se metan luego a la página de Facebook de Sentido de Vida. Y ahí en la página hablamos también de muchos conceptos de lo que es la logoterapia, de conceptos del sentido de vida. Gracias, Gerardo. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a darle la palabra a Sara. Sara, tu micrófono está apagado. Perdón. Pues yo nada más para decirles que yo tomé el diplomado y a mí me cambió la vida y a todos los que lo tomamos. O sea, es una forma de ver la vida diferente y la verdad que estoy muy contenta y pues se los recomiendo mucho. Muchas gracias, Sara. Es un gusto y sí, a mí me da muchísima alegría ver cómo van cambiando y cómo van integrando la logoterapia a sus vidas. Felicidades. Adelante, Tere. Sí, buenas noches. Muy bonito el tema, licenciada. Me encantó. Ay, qué gusto, Tere. Sí, gracias. Tengo una duda. Por ejemplo, cuando la persona ya entra en lo que es el proceso de logoterapia, por ejemplo, un adicto, un alcohólico, más o menos ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse? Recuperar su espíritu o la espiritualidad. Depende de la situación de la persona específica, del tipo, o sea, de la cantidad de lo que consume, de los años que lleva en consumo, depende, pero a veces estamos hablando de 2, 3 semanas, 4 semanas, donde ya empezamos a ver cómo florece su espíritu. Sabemos 2, 3 semanas, 4 semanas en un proceso de recuperación. Ya cuando deja de consumir y empieza su proceso de recuperación, es más o menos
el tiempo donde como logoterapeutas estamos al pendiente de cuando ya empiezan esas señales donde van habilitando su espíritu. Sí, en el caso de, por ejemplo, cuando las personas trabajan, ¿se les consigue alguna incapacidad, un permiso o algo para que puedan entrar a rehabilitación? Fíjate que ese es un punto muy importante. Vemos, o sea, que es como si estamos hablando de la adicción y estamos hablando de una enfermedad, pues sería como que sí, o sea, sí debería de haber una incapacidad. No sé actualmente si se dé, si se consiga, pero estamos de acuerdo que si la adicción es una enfermedad, debería de darse incapacidad. Sin embargo, no sé si se dé. Ok, muchas gracias, licenciada. Gracias. Ok, Carmen. Sí, bueno, yo quería decirle a Tere que sí es posible con la logoterapia ayudar a las personas adictas a que recuperen su espíritu. Yo soy hija de alcohólicos y también tengo una hija de adicciones. Mi madre, desgraciadamente, todavía no estaba en la logoterapia cuando ella falleció a consecuencia del alcoholismo, pero estoy segura que si ella hubiera tenido esa herramienta, le hubiera ayudado mucho. Y mi hija, cuando ya la estaba ya dando caso perdido, estuvo en Paraíso, donde ya están aplicando la logoterapia, y ella me habla que un día estando ahí en la clínica, de repente se quitó los zapatos y empezó a caminar sobre el pasto y empezó a ver los pájaros y empezó a ver el cielo. Y ahí fue donde entró ese despertar espiritual, donde ella dijo, sí quiero vivir, sí quiero ya dejar las drogas, sí quiero salir adelante. Ahorita lleva 4 años bien, después de 2 años donde pensé que iba a morir. Entonces creo que la logoterapia sí es de mucha ayuda a habilitar el espíritu porque ellos mismos deciden por sí mismos que quieren estar vivos y que si quieren estar en la vida con todo lo que la vida les traiga. Y el diplomado es buenísimo, ¿eh? Eso sí, se los recomiendo. Gracias, Carmen. Muchas gracias por sus preguntas. Lupita, ¿Vamos contra tiempo? Oye, Mariana, ¿podemos nada más pedirles si todos pueden prender sus cámaras para tomarnos una foto, por favor? Sí. Si quieren la pregunta de Lupita, adelante. Ay, me voy a peinar. Hola, buenas noches. Laura, yo nada más tengo una duda, si tú me puedes orientar de cómo hablar con menores de edad sobre este proceso de adicción de un papá de unos menores de edad. Sí, sobre unos hijos, hablar sobre la adicción del papá, ¿te refieres? Ajá, son menores de edad. ¿Cómo lo hablo yo con mis hijos menores de edad sobre la adicción? Fíjate que es importante quitarle la connotación negativa de que algo es malo, de que está mal y todo, sino hablarlo justamente como una enfermedad. Y le puedes poner ejemplos a su nivel, ¿no? Depende de la edad que tengas. Que cuando uno abusa de algo, ¿no? Se enferma. Entonces, desde ahí decirle, o sea, que cuando hay un abuso de un consumo de algo, las personas se enferman y que tu esposo se ha enfermado de adicción. Pero no le pongas la connotación de que es malo, de que es, o sea, negativo. Hay que cambiar ya el concepto de lo que es la adicción. Hay que entenderlo como es y la adicción es una enfermedad. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a tomar la foto, Mariana. Sí, gracias, aquí con la cámara encendida. Mucho gusto, muy agradecidos, Anita, qué gusto. ¿No? Quiero presentarles también a Anita, que está desde Costa Rica, de logoterapia. Qué gusto, Anita, ¿cómo estás? Muy bien, Laurita, muy bien y muy contenta de escuchar tu charla, por supuesto, siempre extraordinaria. Muchas gracias y un gran abrazo y fraterno abrazo desde Costa Rica para todos y todas. Ay, qué gusto, gracias. Y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Les agradezco su asistencia y bueno, estamos en contacto y ya saben que como dice Víctor Frank, sí a la vida a pesar de todo. Muchas gracias.